A mí todavía no me permite grabar. Ah, bien, ahora sí te veo para permitirte grabar. Ahí está. Recording in ¿ahora sí? progress. Sí, genial, gracias. Bien. ¿Alguien más que lo haya dejado colgado? ¿No? Bueno, entonces ahora sí. Del práctico pasado, que era de espacios vectoriales, que vimos la definición de lo que es una combinación lineal, un vector combinación lineal de otros vectores, que un conjunto de vectores sea linealmente independientes, que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente. Cuando un conjunto de vectores es base de un espacio vectorial, ¿alguna duda? ¿No? No han estudiado todavía. Bueno, vamos entonces a ahora a ver aplicaciones con el trabajo práctico 10. Bien. ¿Ahí lo ven el trabajo? Ahora Sí, profe, lo vemos. Sí, se ve. Bien, ahí está. Y un poco tarde abriendo la computadora. Bueno, lo primero que hay que saber es cuándo una transformación es lineal. Ustedes en teoría vieron que una transformación es lineal cuando si yo transformo dos vectores sumados me da la transformación de la suma. Y después vieron que transformado de un escalar por un vector me queda el escalar afuera y solo transforma el vector. ¿No es cierto? Dos condiciones para que sea transformación lineal. Esas dos condiciones las vamos a unir en una sola. ¿En cuál? En esta que tenemos acá. Diremos que una T de un espacio B a otro espacio W es un espacio vector, es una transformación lineal entre espacios vectoriales, es decir, que B y W son espacios vectoriales con casitas donde viven los vectores, lo cual no quiere decir que tengan la misma de ser R3. Uno puede ser R y el otro puede ser R4, ¿de acuerdo? Simplemente tienen que ser espacios vectoriales. Entonces decimos que es una transformación lineal, sí, transformado escalar por vector más escalar por vector es igual a saca el escalar afuera y transforma el vector, más saca escalar afuera y transforma el vector. ¿Se entendió eso? Esa es la definición, ¿sí? Donde A y B son vectores y alfa y beta son escalares. ¿Sí? Esa es la definición que vamos a usar. O si quieren, las otras dos, pero hay que hacerlas las dos juntas, o sea, las dos por separado. Primero probar que la suma de los vectores es el transformado de una suma, la suma de los transformados, y que el transformado de un escalar por un vector es el escalar por el transformado del vector. En cambio acá lo hacemos todos juntos. Entonces me piden en el inciso A que pruebe que T1, que va de R2 en R2, es decir, es una transformación que manda vectores de dos componentes en vectores de dos componentes, dada por T1 de XY, vale, a ver, dejé dos colgados afuera, ahí está, la sala de espera. Bueno, el transformado de un vector XY vale la primera componente más la segunda componente, es el primero, y la segunda componente va a ser dos veces la primera menos la segunda. ¿Entendió cómo se lee esto? Yo tengo el transformado de un vector de dos componentes. Me dice que el transformado me da la primera componente más la segunda, como primera componente, y dos veces la primera menos la segunda como segunda componente. Yo tengo que comprobar que este T1 es lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar que si yo tengo dos escalares, alfa y beta, que son números reales, y dos vectores ¿de dónde? Del espacio de partida, es decir, de R2, en dos componentes. Elijo el vector A, que tiene A1, A2, el vector B, que tiene B1, B2. Entonces voy a hacer el alfa por el vector A, más el beta por el vector B. Entonces tengo alfa por el vector A, más beta por el vector B. Escalar por vector me da un vector. Entonces, alfa por el vector A me queda alfa A1, alfa A2, un vector. Más beta por el vector B me da un vector. Beta por B1
coma, beta por B2. Tengo un vector nuevamente de 2 componentes. Entonces ahora sí le puedo aplicar la transformación. ¿Por qué? Porque la transformación está definida sobre los vectores de 2 componentes. ¿Cómo defino la transformación? La defino como la primera componente más la segunda. Entonces, la primera componente vale alfa por A1 más beta por B1, más la segunda, alfa por A2 más beta por B2, punto y coma. La segunda componente del transformado vale 2 veces la primera, entonces pongo 2 por alfa A1 más 2 por beta B1, es 2 veces la primera, menos la segunda, menos alfa por A2 menos beta por B2. Este es el transformado de alfa por A más beta por B. Ahora voy al segundo término. El segundo término me dice que es alfa por el transformado de A, beta por el transformado de B, y luego lo sumo. ¿Qué voy a hacer? Alfa por el transformado del vector A. Mi vector A vale A1, A2. Por lo tanto, el transformado 1 de mi vector A vale A1 más A2, punto y coma, 2A1 menos A2. Y ahora a este vector de 2 componentes lo multiplico por el escalar alfa. Va a ser alfa por A1 más alfa por A2, primera componente. 2 alfa por A1 menos 2 alfa por A2, segunda componente. Bien, ahora lo que voy a hacer es el otro sumando beta por B1, B2. Entonces va a ser el beta por el transformado de B. B valía B1, B2. Cuando yo lo transformo va a ser B1 más B2, primera componente, 2B1 menos B2, segunda componente. A todo este transformado lo multiplico por beta. Entonces va a ser beta por B1 más beta por B2, primera componente. Beta por 2B1 menos beta por B2, segunda componente. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Entre alfa por el transformado de A más beta por el transformado de B, los tengo que sumar. Entonces, como tengo, este vector tiene 2 componentes, este vector tiene 2 componentes, entonces sumo componente a componente. Esto va a ser alfa A1 más alfa A2 más beta B1 más beta B2, primera componente. Sumo las segundas. 2 alfa A1 menos alfa A2 más 2 beta B1 menos beta B2. Y ahora voy a comparar todo esto que tengo en amarillo con esto que tengo en amarillo abajo. Entonces, para que los vectores sean iguales, tienen que ser igual componente a componente. Tengo alfa A1 más alfa A2 más alfa A2 más beta B1 más beta B1 más beta B2 más beta B2. La primera componente es igual. Vamos a ver si la segunda es igual. 2 alfa A1, 2 alfa A1, menos alfa A2, menos alfa A2, más 2 beta B1, más 2 beta B1, menos beta B2, menos beta B2. Segunda componente es igual a segunda componente. Entonces, esto que yo llamé con 1 con lo que yo llamé con 2 son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el transformado de alfa por A más beta por B es igual a alfa por el transformado del vector A más beta por el transformado del vector B. Como son iguales, entonces puedo afirmar que esta transformación lineal, que la llamamos T1, es una transformación lineal. ¿Entendió? Entonces, para que sea lineal, tiene que transformar solo vectores, respetar la suma de los vectores y sacar los escalares afuera. Ahora tenemos en el inciso B otra transformación T2. Esta transformación parte de los vectores de R3 va a vectores de R3. Es decir, de vectores que tienen 3 componentes va a vectores que tienen 3 componentes. Me dice que el transformado de X y Z
es 2 veces la primera menos la segunda, y la segunda más la tercera. ¿Se entendió esto? Esta es la definición de esta transformación. Yo tengo que probar que es lineal. Entonces, tengo que tomar 2 vectores del espacio de partida, es decir, de R3. Tomé el vector A, que tiene A1, A2, A3, 3 componentes. El vector B, que pertenece a R3, B1, B2, B3. Y además, 2 escalares, alfa y beta, que pertenecen a los reales. Ahora voy a hacer alfa por el vector A más beta por mi vector B. Escalar por vector me da un vector. El vector va a resultar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ahora tengo que hacer escalar por vector beta B1, beta B2, beta B3. Y ahora tengo vector más vector. Entonces sumo. Esto va a ser alfa 1 más beta B1, primera componente. Alfa 2 más beta B2, segunda componente. Alfa 3 más beta B3, tercera componente. Y ahora tengo que hacer el transformado de este vector. Entonces, el transformado me dice que es 2 veces la primera componente. Entonces, la primera componente es esta, la multiplico por 2. 2 por alfa 1 más 2 por beta B1, punto y coma. Segunda componente, me dice que es la primera menos la segunda. La primera vale alfa 1 más beta B1, menos toda esta. Entonces, toda esta aparece con un signo menos, va a ser menos alfa 2 menos beta B2, segunda componente. Tercera componente, me dice que va a ser la segunda más la tercera. Va a ser alfa A2 más beta B2 más alfa 3 más beta B3. ¿Sí? Hasta acá el transformado de alfa por A más beta por B. Ahora voy a empezar con el segundo término. Voy a hacer alfa por el transformado del vector A. Entonces, alfa queda afuera. ¿Cuánto vale el transformado de mi vector A? Mi primera componente es A1, entonces va a valer 2 A1, coma. A1 menos A2, coma. A2 más A3, y ahora lo multiplico por alfa. Alfa por 2 A1. Alfa por A1 menos alfa por A2. Y la tercera componente va a ser alfa por A2 más alfa por A3. Ahora hago el otro sumando. Beta por el transformado de B. Primero transformo el vector B. Mi vector B vale B1, B2, B3. Cuando lo transformo va a valer 2B1, B1 menos B2, B2 más B3. Y a eso lo multiplico por beta. 2 beta por B1. Beta por B1 menos beta por B2. Y ahora es beta por B2 más beta por B3. Ahora voy a hacer alfa por el transformado de A más beta por el transformado. Tiene 1, 2, 3 componentes. Este vector tiene 1, 2, 3 componentes. Entonces se pueden sumar. Sumo componente a componente. 2 por alfa por A1 más 2 por beta por B1, primera componente. Alfa por A1 menos alfa por A2 más beta por B1 menos beta por B2, segunda componente. Tercera, alfa por A2 más alfa por A3 más beta por B2 más beta por B3. Y ahora lo que tengo que ver es que el transformado, este que encontré acá primero, tiene que ser igual a alfa por el transformado de A más beta por el transformado de B. Entonces me fijo. Este tiene 2 por alfa por A1, 2 por alfa por A1, más 2 por beta por B1, más 2 por beta por B1. Primeras componentes son iguales. Voy a la segunda. Alfa por A1, menos alfa por A2, menos alfa por A2, más beta por B1, más beta por B1, menos beta por B2,
menos beta por B2. Segunda componente igual a segunda componente. Voy a la tercera. Alfa por A2, más alfa por A3, más alfa por A3, más beta por B2, más beta por B2, más beta por B3, más beta por B3. Como son iguales, entonces puedo afirmar que esta transformación 2 es lineal. Ahora voy a la transformación 3, la del C. Fíjense que esto es interesante. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo hice, fíjense, la transformación 1 iba de R2 en R2, es decir, el espacio de partida, que era R2, era igual al espacio de llegada. Mandaba vectores de 2 componentes en otros vectores de 2 componentes. La B, la 2, eran vectores de 3 componentes, vectores de 3 componentes. Pero la C cambió, me manda un escalar, porque es un real, en un vector de 2 componentes. Entonces, ¿cómo se define? Defino la transformación 3 como el X, porque es un escalar, igual a X primera componente menos 3X segunda componente. Entonces, yo acá, en el espacio de partida, que son los reales, tengo que tomar 2 escalares. Los tomo como A y B. Y tomo otros 2 escalares, alfa y beta, que son números reales. Y entonces voy a hacer alfa por A más beta por B. Esto me da un número real. ¿Por qué? Porque alfa es real, A es real, beta es real, B es real, la suma de reales me da un real. Entonces, el transformado de este alfa por A más beta por B vale el X, o sea, el mismo vector alfa por A más beta por B, punto y coma, menos 3 por este vector. Entonces va a ser menos 3 por alfa por A, menos 3 por beta por B. ¿Sí? Esto es la primera parte. Voy a la segunda parte. Tengo que hacer alfa por el transformado de A, más beta por el transformado de B. A vale A. Entonces tengo alfa. El transformado de A, donde A vale A, este va a ser A menos 3A más beta. El transformado de mi vector B, que es un escalar, va a ser B, punto y coma, menos 3B. Ahora tengo escalar por vector más escalar por vector. Entonces, escalar por vector me da un vector. Alfa por A, punto y coma, menos 3 alfa por A. Más escalar por vector me da un vector. Beta por B, punto y coma, menos 3 beta por B. Y ahora sumo vector más vector. Alfa por A más 3 más beta por B, primera componente. Menos 3 alfa por A menos 3 beta por B es la segunda componente. Y ahora analizo. Para que estos dos sean iguales, la primera tiene que ser igual a la primera componente y la segunda a la segunda. Entonces voy a hacer alfa por A, más beta por B, más beta por B son iguales la primera. Voy con la segunda. Menos 3 alfa por A, menos 3 alfa por A, menos 3 beta por B, menos 3 beta por B. Entonces ahora sí, como esta expresión es igual a esta, puedo afirmar que la transformación 3 es una transformación lineal. Y acá, cuidado, tengo que tomar 2 vectores del espacio de partida. Como estoy en los reales, el vector real es un solo número, es un número real, ¿de acuerdo? Y voy a ir a parar a un vector de R2, con 2 componentes. Bien, en el D, fíjense, tengo una transformación 4 que me manda R4 en R2, es decir, un vector de 4 componentes en un vector de 2 componentes. Entonces, me dice que la transformación 4 de un vector de 4 componentes vale. Primera componente es la primera, más la segunda, más la tercera.
segunda componente, 2 veces la primera, menos la segunda, menos la cuarta, más un 2. Y tengo que probar que esta es lineal. Sí, es lineal. Entonces, como 2 vectores del espacio de partida de R4, tiene 4 componentes. Entonces, el vector A, que vale A1, A2, A3, A4. Mi vector B, que vale B1, B2, B3 y B4. 2 escalares, es decir, 2 números reales, alfa y beta, que pertenecen a los reales. Ahora voy a hacer alfa por el vector A más beta por el vector B. Entonces me queda alfa por A1, alfa por A2, alfa por A3, alfa por A4, más beta por B1, beta por B2, beta por B3, beta por B4. Tengo un vector de 4 componentes más un vector de 4 componentes. Sumo componente a componente. Alfa 1 más beta B1, primera componente. Alfa 2 más beta B2, segunda componente. Alfa 3 más beta B3, tercera componente. Alfa 4 más beta B4, cuarta componente. Y ahora, cuidado, a este vector de 4 componentes le tengo que aplicar la transformación 4. Dice que es primera más segunda más tercera. Entonces va a ser, la primera componente vale alfa por A1 más beta por B1, más la segunda, alfa por A2 más beta por B2, más la tercera, alfa por A3 más beta por B3, punto y coma, se terminó la primera componente. Ahora, la segunda componente dice que vale 2 veces la primera, entonces va a valer 2 alfa 1 más 2 beta B1, menos la segunda, menos alfa 2 menos beta B2, menos la cuarta, menos alfa 4 menos beta B4, más 2. Ahora voy a hacer del otro lado. Voy a hacer alfa por el transformado de A y beta por el transformado de B. El transformado de A va a ser A1 más A2 más A3, 2 A1 menos A2 menos A4 más 2. Ahora voy con el transformado de B. Va a ser B1 más B2 más B3, 2B1 menos B2 menos B4 más 2. Bien, ahora multiplico, escalar por vector. Me queda alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Segunda componente, 2 alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 4 más 2 alfa. El transformado de B lo multiplico por beta. Me queda beta por B1 más beta por B2 más beta por B3. Segunda componente, 2 beta por B1 menos beta por B2 menos beta por B4 más 2 beta. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a sumar alfa por el transformado de A más beta por el transformado de B. Alfa por el transformado de A es un vector que tiene dos componentes. Beta por el transformado de B es un vector que tiene dos componentes. Entonces se pueden sumar. Se suman componente a componente. Y esto me va a quedar alfa A1 más alfa A2 más alfa A3 más beta B1 más beta B2 más beta B3. Segunda componente. 2 alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 4 más 2 alfa, más 2 beta B1 menos beta B2 menos beta B4 más 2 beta. Y ahora lo que tengo que hacer es fijarme si son iguales. Primera componente, alfa A1 más alfa A2 más alfa A2 más beta B1 más beta B1 más beta B2 más beta B2
más alfa 3 más alfa 3 más beta B3 más beta B3. La primera componente es igual a la primera componente. Vamos con la segunda. 2 por alfa A1, 2 por alfa A1, menos alfa A2, menos alfa A2, más 2 beta B1, más 2 beta B1, menos 2 beta B2, menos 2 beta B2. Y acá tengo alfa A4, acá tengo alfa A4, menos alfa A2, menos alfa A2, más 2. Y acá tengo más 2 alfa más 2 beta. Es decir, acá tengo más elementos que acá. Por lo tanto, 1 no es igual a 2. Entonces, esta transformación 4, no es lineal. ¿Cómo me doy cuenta si no quiero hacer cuentas que no es lineal, pero ya tengo que probar que no es lineal? Porque fíjense, en todas las otras transformaciones que vimos, en la 1, en la 2 y en la 3, ¿qué pasaba? Las componentes de la transformación se relacionan con el X y el Y del vector. Acá se relacionan con el X, el Y y el Z del vector. Y acá, en esta, ¿qué sucedió? Yo tengo, esta también es lineal, y acá yo tengo que en el transformado tengo relación con X, con Y, con Z, con X, con Y, menos W, y acá le sumo un número. Cuando yo sumo o resto un número, ya dejó de ser lineal. Entonces, esta es la pauta de que en este inciso esta transformación no es lineal. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué es lo que suelen hacer acá? Por ir tan apurados, se comen los puntos y comas. Las comas, cuidado, porque si yo acá me como alguna coma, este me queda un vector de 3 componentes, y este me queda un vector de 4 componentes, entonces no los puedo sumar. Cuidado con eso, esa pequeñez hace de que el resto esté todo mal. Cuidado con eso, prestar atención. Bien, y ahora me dicen, dadas las siguientes aplicaciones, uno que va de R2 en R2, definida como el transformado de un vector de 2 componentes, manda a un vector de la primera componente menos la segunda, la primera más la segunda. El transformado T2 va de R2 en R2. También transforma un vector de 2 componentes en otro de 2 componentes donde la primera es la primera y la segunda es la primera menos la segunda. Acá hay que verificar que estas dos, T1 y T2, son transformaciones lineales. Es decir, que hay que probar lo que vimos arriba. Eso se los dejo para que lo prueben ustedes. Pero ahora, cuidado. Fíjense lo que me dice en el inciso B. En el inciso B me dice hallar T1 más T2. T1 serito T2, T2 serito T1. ¿Cuál es el drama? T1 es una transformación. T2 es una transformación. Pero en realidad yo esto lo puedo ver como una función. Es decir, la función aplicada a este vector me da la primera componente menos la segunda, la primera más la segunda. Es decir, que a estas transformaciones las veo como funciones. Yo las funciones las sé sumar, las sé restar, las sé componer, que es el cerito, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque lo vimos en Matemática 1. Entonces, hay que recordar las definiciones. ¿Qué nos decía? El transformado, la suma de funciones sobre un elemento, ya lo mismo que aplicar cada función sobre el elemento y luego sumarlo. Es decir, si yo tengo T1 y T2 que son lineales, lo que debo hacer es T1 más T2 aplicado a un elemento va a ser T1 aplicado al elemento más T2 aplicado al elemento. Entonces hago
T1 aplicado al elemento AB vale la primer componente que es A, menos la segunda que es B, punto y coma. La primer componente que es A más la segunda que es B. Más, ahora tengo T2 aplicado a XY. Es la primer componente que es X, la segunda que es, perdón, la primer componente que es A y la segunda que es A menos B. Y ahora resuelvo. Tengo un vector de dos componentes más un vector de dos componentes. Se pueden sumar. El resultado es la suma. Me va a quedar A menos B más A. A más A es 2A menos B. La segunda componente. A más B más A menos B. El más B y el menos B se cancela. A más A me queda 2A. Esta nueva transformación que la obtuve como suma de dos transformaciones lineales es una nueva transformación lineal. Cuidado con eso. Hay que probar ahora que esta nueva transformación es lineal. Ahora, la composición de 1 serito de 2 en un elemento A, B. ¿Qué pasaba? Cuando yo tenía F serito G en un elemento de X, decía que era F aplicado a G aplicado a X. Y acá hacemos lo mismo. T1 serito T2 en el vector AB va a ser T1 aplicado a T2 aplicado a AB. Primero aplico el de adentro, el T2 en el AB. Mi transformación T2 en un vector AB vale A, primera componente, A menos B, segunda componente. Y ahora tengo que aplicarle la transformación T1. La transformación T1 dice que es primera componente menos segunda, es decir, primera componente es A, menos segunda, que es A menos B, coma. La segunda componente me dice que es la primera más la segunda, entonces va a ser A más A menos B. Saco los paréntesis, me queda A menos A, se fue. Menos me da más B, primera componente. A más A menos B, me queda 2A menos B, segunda componente. Ahora voy a hacer la composición al revés, es decir, ese F serito G, ahora hago G serito F. Entonces ahora a la transformación 2 le aplico la transformación 1 aplicado al vector AB. Primero resuelvo el T1 en el vector AB. Entonces me queda T2. T1 del vector AB me queda A menos B, primera componente. A más B, segunda componente. Y ahora tengo que aplicarle la transformación T2, es decir, la primera componente tal como está, que es A menos B, coma, la primera componente menos la segunda. Entonces la primera es A menos B, menos, paréntesis, A más B. A menos B, primera componente. Acá saco paréntesis, me queda A menos B menos A menos B. Es decir, me queda menos 2 veces B, menos 2B. Y esta es la composición. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber acá? Que la suma de transformaciones lineales es una transformación lineal. Y que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Ya sea T1 serito T2 o T2 serito T1. No quiere decir que estas dos son iguales, no, nos van a dar fórmulas diferentes. Pero lo que sí sé es que si las transformaciones son lineales, la suma y la composición de esas transformaciones también resulta ser una transformación lineal. ¿Entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora cuidado. Ahora vamos a ver la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces, lo primero que nos van a pedir es probar que la transformación es lineal.
Si la transformación es lineal, tiene asociado una matriz. ¿Cómo hago para construir la matriz de esa transformación? Bien, yo tengo una transformación T que va de un espacio B en un espacio W, con B y W espacios vectoriales. Este es una transformación lineal. Digo, sea beta una base del espacio de partida, del espacio de B, y sea beta prima una base de W. Entonces, beta va a tener el espacio, la cantidad de vectores de la dimensión de B. Entonces yo le puse A1, A2, a N, suponiendo que es la dimensión de B es el N. Beta prima es otra base, B1, B2, BK, donde W tiene dimensión K. Entonces tengo dos bases, una acá en el espacio de partida y otra acá en el espacio de llegada. Ahora decimos que la matriz asociada a la transformación T en la base, primero pongo la de partida, beta, después pongo la de llegada, beta prima, se anota el T entre corchetes, como subíndice beta, beta prima, y se calcula de la siguiente manera. Tiene tres pasitos para calcularla. El primer pasito, se transforman los vectores de la base del espacio de partida. Mi espacio de partida dije que era B, es decir, tengo que transformar los vectores de beta. Voy a transformar el A1, el A2, el AN. Muy bien, los transformo. Los transformados de estos vectores me dan n vectores. Estos n vectores van a pertenecer a ¿dónde? A W, porque me los manda de B a W. Estas son las imágenes, estos vectores C1, C2, Cn pertenecen a W. Bien, segundo pasito. Como yo en W tengo otra base, lo que hago es, escribo los transformados como combinación lineal de los elementos de la base de W, es decir, de beta prima. Es decir, C1, que es el transformado de A1, lo voy a escribir como alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más alfa K por BK. El C2 lo voy a escribir como mu1 por B1, más mu2 por B2, más mu K por BK. Y así siguiendo hasta el último. El Cn lo voy a escribir como delta 1 por B1, más delta 2 por B2, más delta K por BK. ¿Qué era escribir la combinación lineal? Encontrar los escalares, es decir, yo tengo que encontrar cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa K, mu1, mu2, mu K, delta 1, delta 2 y delta K. Eso es encontrar la combinación lineal. Bien. Tercer paso. Escribo los escalares en forma de columna y hallo la matriz asociada a la transformación T. Es decir, yo tenía los escalares que eran alfa 1, alfa 2, alfa K, los coloco como columna. Los de C2, mu1, mu2, mu K. Sigo así hasta el último que es delta 1, delta 2, delta K. Esta matriz es la matriz asociada a la transformación lineal de la base beta en beta prima. La base de partida a la base de llegada. Bien. Además, algo súper importante para no hacer tantas cuentas, cabe recordar que si trabajamos con la base canónica, los escalares coinciden con las componentes del vector. Entonces yo, cuando llego acá, no voy a tener que hacer cuentas. Ya directamente voy a saber cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa K, que van a ser las componentes de C1. Lo mismo va a pasar con C2. Las componentes de C2 van a ser mu1, mu2 y mu K. Lo mismo con el Cn. Luego que las tengo, las coloco en forma de columna y encontré la matriz de la transformación lineal. Esto si tengo la base canónica. Y si no tengo la base canónica, ¿qué es lo que tendré que hacer? Trabajar y encontrar cuáles son los escalares. Entonces, en el ejercicio 3 me dan B1, que está formado por el menos 1, 1, 2, 1. Y B2 está formado por el 1 menos 1,
0, 1. Me dice que son dos bases de R2. Dice, sean T1 y T2 las siguientes transformaciones lineales. Me las da y me dice, hallar la matriz de T1 respecto a la base canónica de R2. Entonces quiere decir que voy de la base canónica de R2 a la base canónica de R2. ¿Cuál era la base canónica? Era la que tenía los vectores unitarios o los versores, es decir, mi base B1 va a estar formado por el E1, E2, lo que es lo mismo, el I y el J, donde el I vale 1, 0 y el J vale 0, 1. Entonces, yo lo primero que hago es el primer pasito. ¿Cuál era el primer pasito? Escribo los transformados de la base de partida, es decir, de R2. Entonces, tengo que encontrar cuánto vale el transformado de T1 del 1, 0. Entonces hago el transformado T1 del 1, 0. El transformado T1 del 1, 0 vale 1 menos 0, 1 más 0, es decir, que vale 1, 1. Ahora hago el transformado del otro vector de R2, del 0, 1. Es decir, el X vale 0, el Y vale 1. Esto me queda 0 menos 1, 0 más 1. Me queda menos 1, 1. Estos dos que tengo acá son los resultados de los transformados. Están en el espacio de llegada, en R2. Entonces los escribo como combinación lineal del espacio de llegada. Como la base es la base canónica, directamente ya sé que mu1 por el vector E1 más mu2 por el vector E2 va a ser mu1, mu2, donde mu1 va a ser el primer componente, 1, y mu2 va a ser el segundo, que es 1. Cuando hago el otro transformado, menos 1, 1, le pongo delta 1, E1 más delta 2, E2. Me queda delta 1, delta 2. El delta 1 va a valer menos 1 y el delta 2 va a valer 1. Listo, ya tengo los escalares, no hay nada que hacer cuentas acá, entonces paso al tercer paso. La matriz de la transformación T en la base canónica me va a quedar 1, 1, esto es en forma de columna, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y esta es la matriz de la transformación en la base canónica. Ahora me piden que halle la matriz también de la transformación T1, pero respecto a esta base. O sea, no es la base canónica. Entonces hay que hacer cuentas. Es lo primero que hago. Primero transformo los vectores de la base. Es decir, hago el transformado del menos 1, 1 y el transformado del 2, 1. Recordemos que el transformado era la primera menos la primera más la segunda. Entonces esto es, la primera es menos 1, menos la segunda es menos 1, coma. La segunda componente es menos 1, más la segunda, que es 1. Entonces resuelvo y me queda menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 más 1 me da 0. El segundo vector es el 2, 1. Para transformar el 2, 1, de acuerdo a esto va a valer 2 menos 1, primera componente, 2 más 1, segunda componente. Entonces, 2 menos 1 me da 1. 2 más 1, 3. Estos son los transformados que están en el espacio de llegada. En el espacio de llegada vuelvo a tener la misma base. Entonces los escribo como combinación lineal de la base, es decir, el menos 2, 0 y el 1, 3 como combinación lineal de alfa 1 por menos 1, 1 más alfa 2 por 2, 1. Y el 1, 3 como mu 1 por menos 1, 1 más mu 2 por 2, 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Tengo que encontrar alfa 1, alfa 2, mu 1, mu 2. Resuelvo. Escalar por vector me da un vector. Me queda menos alfa 1 por 1, más 2 alfa 2, alfa 2 por 1. Y cuando lo sumo me queda menos alfa 1 más 2 alfa 2, primera componente.
alfa 1 más 1 alfa 2 segunda componente. Cuando hago el 1, 3, me va a quedar menos mu 1 más 2 mu 2, primera componente. Segunda componente, mu 1 más mu 2. Y ahora tengo que encontrar los escalares. La primer componente acá, que es menos alfa 1 más 2 alfa 2, debe de ser igual a menos 2. Y la segunda componente, alfa 1 más alfa 2, tiene que ser igual a 0. Resuelvo esto. En el de abajo tengo que hacer que menos mu 1 más 2 mu 2 tiene que ser igual a 1. Y mu 1 más mu 2 tiene que ser igual a 3. Despejo, resuelvo y me queda que el alfa 1, cuando resuelvo este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, me queda 2 tercios, el alfa 2 menos 2 tercios. Resuelvo este otro, el mu 1 me queda 5 tercios y el mu 2 me queda 4 tercios. Ya tengo los escalares, voy al tercer paso. Escribo los escalares en forma de columna. El alfa 1, alfa 2, mu 1, mu 2. Acá encontré la transformación, la matriz de la transformación T1 en la base B1. Ahora me dice que yo encuentre de nuevo la matriz de la transformación T1 respecto de las bases B1, B2. ¿Qué quiere decir? La base de partida es B1, la que yo tenía arriba, y la base de llegada va a ser B2. Entonces las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo, primer paso, transformo los vectores de la base B1. Entonces cuando yo los transforme me van a quedar los mismos que antes. Fíjense. Me quedan el menos 2, 0, 1, 3. Pero ahora cambia. ¿Por qué? Porque estos vectores los tengo que escribir, pero no en la base B1, sino en la base B2. Los escribo como combinación lineal de la base B2, de esta base. Entonces va a ser alfa 1 por 1 menos 1, más alfa 2 por 0, 1. Resuelvo. Mu 1 por 1 menos 1, más mu 2 por 0, 1. Resuelvo. Armo el sistema de ecuaciones. Primera componente, menos 2, igual a alfa 1. Segunda componente, 0, va a tener que ser igual a menos alfa 1 más alfa 2. Luego, mu 1 va a tener que ser igual a 1, menos mu 1 más mu 2 va a tener que ser igual a 3. Resuelvo los sistemas, acá me da que alfa 1 vale menos 2 y alfa 2 vale menos 2. El mu 1 vale 5 tercios y el mu 2 vale 4 tercios. Tengo los escalares. Tercer paso. Escribo los escalares como columna. Entonces, alfa 1, alfa 2, menos 2, menos 2. Mu 1, mu 2. Esta es la base, la matriz de la transformación lineal 1 en la base B1, B2. Es decir, la primera que pongo es la base del espacio de partida. La segunda que pongo es con la que escribo los ya transformados en la base de llegada, que es B2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Ahora, en el inciso D, me dice, hallar la matriz, pero ahora de la transformación 2, la base canónica de R2. Entonces tengo la base canónica de R2, que es el 1, 0 y el 0, 1. Entonces este es fácil porque me piden en esa base nada más. Entonces transformo los vectores. Hago el transformado 2 del vector 1, 0 y el transformado 2 del vector 0, 1. El transformado 2 del 1, 0 va a ser 1 menos 2 por 0, 1 más 2 por 0, o sea que me queda 1, 1. Voy a hacer el transformado 2 del 0, 1. Va a ser 0 menos 2, 0 más 2. Entonces me va a quedar menos 2, 2. Estos transformados están en el espacio de llegada. Los escribo como
combinación lineal de la base del espacio de llegada, que es de nuevo la base canónica. Entonces no tengo que hacer muchas cuentas. Ya sé que el primero, mu1 va a valer 1, y mu2 va a valer 1. El delta 1 va a valer menos 2, y el delta 2 va a valer 2. Entonces ya tengo los escalares. Tercer paso, escribo los escalares en forma de columna. Mu1, mu2, 1, 1. Delta 1, delta 2, menos 2, 2. Esta es la matriz de la transformación lineal en la base canónica. Es otra transformación, no es la 1, es la 2. Ahora me dice, de nuevo, pero me invirtieron el orden de las bases. Fíjense, acá yo tuve que hacer la de transformado 1, el transformado 1 en las bases B1, B2. Y acá me piden el transformado 2, pero al revés, en la base B2, B1. Entonces, la base de partida es la B2. Ahora tengo que transformar los vectores de B2. Entonces, la base B2 es esta. Tengo que transformarlos con la transformación 2. Entonces, tengo que transformar el 1 menos 1. El transformado vale 1 menos 2 por menos 1. Entonces me da la primer componente. Ahora vale 1 más 2 por menos 1. Transformado, cuando lo resuelvo, me queda 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Transformo el segundo, el 0, 1. X vale 0, el Y vale 1. Esto vale 0 menos 2 por 1, 2. Este vale 0 más 2 por 1, 2. Entonces esto vale menos 2, 2. Estos transformados van a parar al espacio de llegada. Pero ahora en el espacio de llegada no tengo la base B2, tengo la base B1. Entonces los tengo que escribir como combinación lineal de la base B1, de esta base que tengo acá. Entonces voy a escribir el 3 menos 1 como alfa 1 por menos 1, 1, más alfa 2 por 2, 1. El menos 2, 2 como mu1 por menos 1, 1, más mu2 por 2, 1. Resuelvo. Y ahora armo las ecuaciones. Menos 1 alfa 1 más 2 alfa 2 tiene que ser igual a 3. Y alfa 1 más alfa 2 tiene que ser igual a menos 1. Por otro lado, menos mu1 más 2 mu2 va a tener que ser igual a menos 2. Un mu1 más un mu2 va a tener que ser igual a 2. Resuelvo estos dos sistemas y encuentro alfa 1 vale menos 5 tercios, alfa 2 vale 2 tercios, mu1 vale 2, mu2 vale 0. Tercer paso, escribo los escalares en forma de columna. Menos 5 tercios, 2 tercios, 2, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, y ahora, ¿qué nos dicen? Yo acá tenía la fórmula de la transformación lineal. Tenía la fórmula y la base. Entonces, ¿qué hacía? Encontraba la matriz de esa transformación lineal en esas bases. Ya vimos que podía hacerlo en la base canónica, en una base y en la otra, o solo en una base, o solo en, al revés, la otra base, B2, B1. ¿De acuerdo? Bien, eso todo entendidito. Ahora, ¿qué sucede si me dan un ejercicio como este del 4? Fíjense, dice, sea BC la base canónica de R3, sea T una transformación de R3 en R3. Me dice que la transformación es lineal. El que su matriz T asociada en la base canónica es esta que tengo acá. Qué lindo. Ahora me dan la matriz. ¿Cómo hago yo para encontrar cuánto vale el transformado? Entonces ahora hay que caminar para atrás los 3 pasitos.
Primer pasito, yo digo que el transformado del primer vector de R3 en la base canónica es el 1, 0, 0. Yo sé que el transformado del 1, 0, 0 va a valer. La primera columna son los escalares, va a valer 1 por I o 1 por E1, más 3 por E2, más 0 por E3. Cuando yo lo armo, me queda 1, 3, 0. Este es el transformado del 1, 0, 0. La segunda columna, tengo el transformado del segundo vector, es decir, 0, 1, 0. Tiene menos 1 por el vector I, más 1 por el vector J, más 1 por el vector K. En conclusión, me queda el vector menos 1, 1, 1, como el transformado del vector 0, 1, 0. El tercer vector de R3 es el que vale 0, 1 en Z, es decir, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Es el 0, 0, 1. Le aplico la transformación, no sé cuánto vale, pero sí sé que vale 0 por I, más 2 por J, menos 3 por K. Es decir, va a valer el vector 0, 2, menos 3. Tengo los transformados. Estoy en el segundo paso. El segundo paso era, tengo los transformados, los escribo en forma de columna. Yo acá tengo, en forma de columna, escribo los transformados. Estos son los transformados. Ahora, voy a escribir este vector que tengo acá, que me lo dan, 1, menos 1, 2. Tiene 1, 2, 3 componentes, combinación lineal de la base canónica de R3. Entonces, voy a escribir a este vector como combinación lineal de la base canónica. Es decir, este vector va a valer. Como es la base canónica, los escalares coinciden con las componentes. Primer componente 1, primer escalar 1 por E1 o I, más segunda componente es menos 1, segundo escalar es menos 1, por el vector J o E2, más tercera componente es 2, 2 es el escalar, por el K o L3. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo este vector escrito como combinación lineal. Si yo le aplico la transformación a ambos miembros, ¿qué sucede? El transformado de este vector respeta la suma, es decir, donde tengo suma voy a tener un más, donde tengo suma voy a tener un más, transforma los vectores, es decir, transforma el E1, el I, el J y el K. Y los escalares los deja fuera. Entonces, al aplicar el transformado me va a quedar 1 por el transformado del I, menos 1 por el transformado del J, más 2 por el transformado del K. Estos transformados son los que encontré acá arriba. El transformado del I vale 1, 3, 0. El transformado del J, menos 1, 1, 3. El transformado del K vale 0, 2, menos 3. Los reemplazo. ¿Y ahora qué me queda? Escalar por vector me da un vector. Escalar por vector me da un vector. Escalar por vector me da un vector. Todos los tres vectores tienen 3 componentes, entonces los puedo sumar. ¿Qué me va a quedar? Esto me va a quedar 1 por 1, 1. Menos 1 por menos 1, más 1. 2 por 0, 0. Entonces me va a quedar 1 más 1. Segunda componente. 1 por 3, 3. Menos 1 por 1, menos 1. 2 por 2, 4. 3 menos 1 más 4. Tercera componente. 1 por 0, 0. Menos 1 por 1 es menos 1. Y 2 por menos 3 es menos 6. Entonces me queda menos 1, menos 6. 1 más 1 es 2. 3 menos 1 es 2. Más 4 es 6. Menos 1 menos 6 es menos 7. Este es el transformado de este vector 1 menos 1, 2. Es decir, sin saber cuál es la fórmula de la transformación lineal, pero teniendo la matriz
en una determinada base, en este caso en la base canónica, yo puedo encontrar el transformado de cualquier vector. Ahora, en el inciso B me la complicaron. ¿Por qué? Porque no me piden cualquier vector, sino que me piden un vector que ya no tengo números, sino que tengo letras. Es decir, me están pidiendo que defina la transformación lineal, la fórmula. X, Y y Z, que va a ser igual. Entonces, procedo de igual manera. Yo tengo el X, el Y y el Z. Va a ser X por Y más Y por J más Z por K. Transformo. Si aplico el transformado, saco escalar afuera, transformo el vector. Más escalar afuera, transformo el vector. Más escalar afuera, transformo el vector. Y entonces ahora sumo vector más vector más vector. Me queda X, 3X, 0. Menos Y, Y, Y. Me queda más 0, 2Z menos 3Z. Sumo X menos Y, primera componente. 3X más Y más 2Z, segunda componente. 0 de X no aparece. Una Y menos 3Z es la tercera componente. Bien, esta es mi fórmula. ¿Será cierto? ¿Cómo me doy cuenta si es esa la fórmula o no? Hago lo siguiente. Yo tengo el transformado del 1 menos 1, 2. Entonces el X vale 1, el Y vale menos 1 y el Z vale 2. Y aplico la fórmula. Vale 1. 1 menos menos 1 me queda más 1. El segundo vale 3 por 1, 3. Más el Y que vale menos 1, más 2 por Z. 2 por 2, 4. Y el último tiene que valer, la última componente tiene que ser el Y, que es la segunda, es decir, menos 1, menos 3Z, menos 3 por 2 es 6. Entonces ahora lo que hago es todas las cuentitas. Me queda 1 más 1 es 2. 3 menos 1 más 4 me queda 3 más 4, 7. Menos 1, 6. Menos 1 menos 6 menos 7. Fíjense que el transformado, cuando yo lo hice sin conocer la fórmula, me da el mismo numerito, la misma terna, que cuando yo lo hago aplicándole la fórmula con el X, el Y y el Z en general. Entonces, esta transformación es la misma que yo encontré, y la fórmula de la transformación es esta que yo tengo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay que ir a hacerlo tranquilo. ¿Saben ¿verdad? cuál es? Sí, sí. De esto, ¿saben por qué? Porque en el final se tomó uno de estos, donde les daban la matriz de la transformación y les pedían que hallaran el transformado. El transformado es decir, la fórmula de la transformación, es decir, ni siquiera les pedían el paso A, no solamente el paso B. Entonces tenían que decir por qué cada pasito. Entonces, en el primer paso, ¿qué hago? Y en el primer paso escribo el transformado del vector de la base, en este caso de la base canónica. Del 1, 0, 0 lo escribo como 1 por I más 3 por J más 0 por K. ¿Qué me dice eso? El tercer pasito. ¿Sí? Después que escribí todos los transformados, porque los escalares van puestos en columna, el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Escribo los transformados como combinación lineal de la base. Entonces yo acá tengo estos transformados, los voy a escribir como combinación lineal de la base. ¿La base cuál es? Y fíjense, la base va a ser la base que yo tengo, en este caso la base canónica. Voy a escribir el 1 menos 1, 2 como combinación lineal
del I, del J y del K. ¿Qué pasaba cuando tenía la base canónica? Los escalares coincidían con las componentes. Entonces va a ser 1 por I, menos 1 por J, más 2 por K. Aplico transformación lineal. El transformado, por ser lineal, saca el escalar afuera y solo transforma el vector. Entonces me queda escalar afuera, transformo vector, más escalar afuera, transformo vector, más escalar afuera, transformo vector. Estos transformados son los que encontré en el primer pasito, empezando de atrás para adelante. Entonces acá yo ya puedo decir cuál es la matriz, cuál es la fórmula de la transformación lineal, ¿de acuerdo? Así que estos tres pasitos me los aprenden de adelante para atrás, de atrás para adelante, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí, sí? Sí, sí, profe. Bien. Ahora después, cuando terminemos con toda esta práctica, les voy a dar uno del estilo del final, donde me aparecía que el transformado del I, del I más J era igual a 2 veces el I más 3 veces el J, una cosa así. Y teníamos que encontrar, ¡wow! ¡Qué desparramo se armó! Bueno, eso lo vamos a aprender con esto que vimos acá. Vamos a hacerlo y lo tienen que entender perfectamente porque lo toman en el final. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ¿que durmieron mucho? Dale, No, profe. tuvieron que seguirme muchas cuentitas. Bueno, ahora quiero que hagan algunas cuentitas. Ustedes no las hagan todas, pero algunas hagan. Vean si lo que yo hice está bien. Especialmente al revés. Es decir, ahora que tenemos la matriz de la transformación, ¿sí? Entonces hagamos, por ejemplo, la que tenemos en la matriz del 1 en la base canónica, la primera. Bueno, miremos la base nada más. Tratemos de reconstruir cuál es la fórmula de la transformación lineal para ver si llegamos a la misma fórmula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así practican los 3 pasitos al revés. Bueno. Listo, chicos, nos vemos ahora el martes. Ahora sí, el martes. Bueno, chao, chao, hasta luego.